Ya estamos de regreso en Agenda Región conversando con Michael Zárate, él es fonoaudiólogo de la Universidad de Talca sobre los trastornos auditivos. Michael, te quería consultar, ¿hay alguna época del año en donde las personas sufran más de esta enfermedad de los trastornos auditivos? Por ejemplo, en invierno, por el frío, o en verano, por las piscinas, qué sé yo. Bueno, tradicionalmente uno tendería a pensar de que la otitis, por ejemplo, que es una de las alteraciones auditivas más recurrentes en invierno, uno tendería a pensar de que en invierno ocurren de forma más explosiva por las enfermedades respiratorias. Y por el frío también. Pero particularmente, aunque ustedes no lo crean, en verano se observa mucho más otitis o sensación de pérdida auditiva en esta época. Ya. Particularmente, efectivamente, están dadas por las otitis y los tapones de cerumen. Normalmente por un fenómeno del uso de piscina, el agua ingresa dentro del oído y genera un fenómeno como de aumento en el tapón de cerumen, tiende a hincharse. Ya. Y la persona efectivamente eso lo traduce o lo entiende como una baja en la sensación de la audición y consulta por ese motivo. Y es bastante más prevalente en verano que en invierno. O sea, por el tema de los baños, de las piscinas, del agua, es más complicado. Sí. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo debemos cuidarnos ante esto? Bueno, particularmente la recomendación general es que las personas cuando van a utilizar o van a incorporarse a la piscina, no sumergir la cabeza o evitar sumergir la cabeza. Otra recomendación general es tratar de mantener siempre una asepsia y ventilación en el hogar en el caso del invierno para evitar el contagio por resfrío. Ya. También una recomendación bastante general, que siempre a los padres que traen sus pequeñitos por esta dificultad, y se ha observado mucho el uso del cotonito o el bastoncito con algodón. ¿Tú recomiendas en ese caso que no lo ocupen? Efectivamente, la recomendación general es que el cotonito no se utilice para la limpieza de los oídos, porque particularmente lo que genera es que lejos de sacar el cerumen del oído, genera un impacto en el cerumen hacia la membrana timpánica. Y esto es un proceso que es acumulativo y paulatino, por eso que la persona normalmente no logra percibir que pierde la audición de forma inmediata, sino que esto es un proceso paulatino. El cerumen se va acumulando hasta tapar prácticamente el conducto y la persona en ese momento ya siente que escucha mucho menos, cuando ya está totalmente bloqueado el conducto. Entonces, ¿cuál debería ser el reemplazo del cotonito, por ejemplo? La idea en este caso es que, bueno, el conducto auditivo por naturaleza tiene cilios, tiene vellos dentro del conducto. La función de los vellos es barrer la cerilla que no funciona o que ya no sirve de protección al conducto, la barra hacia afuera. Esa es la función normal. ¿Ya? Lo que nosotros debemos realizar como el aseo óptico convencional es que después de la ducha o cuando le queramos limpiar los oídos a nuestro pequeñito, con una toalla húmeda, solamente envolver el dedo meñique y limpiar el pabellón auricular y el conducto hasta donde dé el oído, y nada más. Y nada más. ¿Y eso también para los adultos? Para los adultos de igual manera. Ya. Los adultos tienen muchas manías con la limpieza de los oídos. Sí. Tenemos desde los cotonitos, las tapas de lápices. Hasta los fósforos. Fósforo, eso es Nos muy envuelven con un poquito de habitual. algodón. Y el fósforo, incluso hay personas que utilizan la cabeza del fósforo para limpiarse el oído y eso genera irritación e inflamación en el conducto. No, eso es medio complicado. Tenemos conductas aberrantes, incluso hasta hemos observado hasta tornillos. Se limpian y se rascan los oídos con tornillos. Oh, no, eso ya yo creo que es más extremo. es muy extremo para llegar a la limpieza del oído ya con tornillos. Es típico, sí, observar el rascado de prurito óptico, la picazón del oído con las llaves de la casa o las llaves del auto, y eso genera heridas dentro del conducto. No, por supuesto, me imagino que debe generar muchas heridas. Bueno, entonces, los cotonitos no. No. Es preferible el tema de la toalla que me dices tú. La toalla húmeda con el dedo meñique nada más. Es mejor. Oye, y por ejemplo, no sé, el ruido en general, por ejemplo, en la ciudad, una persona que pueda vivir en el centro y pasa muchas micros, autos, bocinas, ¿eso también puede generar trastorno auditivo? A ver, hoy por hoy el ruido ambiente, las personas actualmente han tolerado un poco más el ruido ambiental, ya sea las bocinas de los vehículos, la música en algunos locales. Ese fenómeno también ha sido estudiado y sigue siendo estudiado. ¿Ya? Y se ha observado que efectivamente las personas particularmente a partir ya de los 60 años ya comienza a generar una baja en la agudeza auditiva. Ya este fenómeno está dado principalmente por factores intrínsecos que son el deterioro de las células auditivas, en este caso las células ciliadas, que hacen que la persona pierda la audición de forma temprana. Ya. Y
El cansancio, en este caso, la fatiga auditiva también hace que las personas disminuyan la sensación de audición. Por tanto, efectivamente, si la persona está expuesta a sensaciones ruidosas de forma prolongada, Claro. efectivamente va a perder la audición de forma más temprana y eso se puede evaluar. Y por ejemplo, los jóvenes hoy día que ocupan harto audífono y con la música muy fuerte, ¿eso también puede ser una...? Efectivamente. ¿Sí? El alto impacto de música y sobre todo con estos fonos que son intracanal, que van dentro del conducto, a diferencia de los otros supraorales que van por fuera del oído, ambos aparatos generan pérdida auditiva de forma temprana. Y algo más importante aún que la pérdida auditiva, se ha observado que esta conducta de los adolescentes genera muertes en ellos mismos. ¿Por qué? Normalmente se ha observado que los adolescentes utilizan este tipo de dispositivos para escuchar música y distraerse durante la marcha, cuando van a algún lugar. Claro, en Y la sobre todo, micro, qué sé yo, en el colectivo. Y el problema se ha suscitado principalmente cuando cruzan las calles o en situaciones peligrosas, particularmente con el tránsito. No logran escuchar las bocinas, sobre todo que van aumentando la intensidad de la música, no logran escuchar las bocinas o el aviso de alerta que va un vehículo y efectivamente son atropellados o con algunos desenlaces más fatales. Se ha visto hartos casos de eso mismo, porque por ejemplo cuando uno va a cruzar la calle, uno quizás no va a escuchar la bocina, pero sí escucha que viene un auto, entonces uno no sé, inconscientemente sabe que viene un auto, pero con los niños o jóvenes que ocupan, escuchan la música muy fuerte, no pueden obviamente escucharlo y claro, se han producido mucho... Efectivamente, ese es el riesgo y ese es el riesgo para los adultos mayores también que no son tratados y que no están implementados con audífonos. Una persona con pérdida auditiva también es incapaz o les cuesta mucho más desenvolverse en la sociedad, sobre todo con este tipo de signos de alerta. El escuchar, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, una tetera ya cuando está hirviendo o el hervidor cuando hace clic, o que tocan el timbre o tocan la puerta. Con esas disfunciones normalmente se encuentran las personas. O incluso algo tan sencillo que hoy por hoy nosotros lo utilizamos, que es el famoso teléfono o el celular. Poder hablar por teléfono les cuesta mucho más. Bueno, tú me conversabas delante de la estadística, un poco de qué personas tienen más, son más propensos a tener los trastornos auditivos. Pero tú, no sé, también de acuerdo a esas cifras, ¿tú has visto un aumento en los últimos años o ha disminuido? A ver, de acuerdo a las estadísticas, particularmente tras cada estudio se ha observado que son distintos los factores que generan la pérdida auditiva. Y en vista de eso, incluso se puede hacer un análisis de los factores y efectivamente cada vez más hay otros factores que generan pérdidas auditivas. Aparte de estas mismas enfermedades, por ejemplo, que hablábamos anteriormente del embarazo, del nacimiento, incluso después, se pueden sumar particularmente las otras dificultades que tienen que ver con el daño que se genera en el ambiente, ¿me entiendes? Entonces, uno con otro factor más van sumando a la probabilidad de que los pacientes puedan perder la audición. Pero en general, ¿tú qué puedes ver? Mi percepción efectivamente es que hay factores que se van sumando a generar pérdida auditiva y por tanto eso ayuda a que el aumento de la pérdida de audición sea más. Ya, entonces ha aumentado un poco más en el último tiempo quizás. ¿Y cuál es el tratamiento específico para las personas que sufren Bueno, esto? particularmente hablando de las hipoacusias, el tratamiento más adecuado principalmente parte por la sospecha diagnóstica. La evaluación inicial, la idea es que esto se haga en atención primaria. La idea, y este es un llamado también a quienes puedan colaborar, la idea es que existan también más fonoaudiólogos dentro de la atención primaria, porque es escaso el recurso en atención primaria y aparte de las evaluaciones auditivas que podemos realizar en las pesquisas, hay otras morbilidades que nosotros podemos atender. Particularmente con esta parte de la audición, nosotros hacemos la sospecha auditiva, se realizan los exámenes auditivos correspondiente y en el caso de que cumpla con los requisitos, por ejemplo en este caso del adulto mayor, del GES se deriva al otorrinolaringólogo en el hospital para que haga la prescripción de audífonos y el paciente pueda ser implementado. Esto, lo que voy a comentar a continuación, no está dentro de la guía AUGE, porque esto es iniciativa de nuestro trabajo en atención primaria,
pero el control posterior que el paciente debe recibir por la implementación de audífonos, se hacen los controles iniciales en el hospital y nosotros después lo incorporamos a un programa de atención primaria que tiene que ver con el fortalecimiento de las habilidades comunicativas. Ya. ¿Me entiendes? Entonces, poder darle mayor funcionalidad al aparato auditivo, poder utilizarlo en otros contextos, cómo enseñarle a utilizarlo en otros contextos. ¿Cómo se llama específicamente la prótesis auditiva? Prótesis auditiva, ya. Entonces, claro, tiene distintas funciones también la prótesis auditiva. Hay gente que no la sabe ocupar tampoco y ustedes se encargan de eso, ¿cierto? Efectivamente. Sí. Hay, bueno, el audífono particularmente tiene funciones que son para aumentar y bajar el volumen y programas que vienen por defecto para poder favorecer la comunicación de escucha, ¿ya? El paciente normalmente debería tener ese conocimiento y en muchos de los casos, cuando son bien intervenidos, lo tienen. Pero hay otros casos que efectivamente no lo logran adquirir porque en realidad la intervención se hizo en grupo particularmente o no logran captar lo que la persona que le está haciendo la indicación le genera la recomendación, no lo logran captar de forma adecuada. Entonces después en el próximo control debería ser solventado eso, pero también hay que recordar que los adultos mayores tienen dificultades con la memoria. Sí. Entonces hay información que entra y sale. Bueno, Michael, te agradezco que hayas venido al programa a conversar también de este tema, que sobre todo ahora en época de verano, como tú me comentabas más, se produce más los trastornos auditivos. Así que te agradezco que hayas venido al programa, ya hemos finalizado ya también el bloque. Muchas gracias por invitarme. Bueno, y a todos ustedes los dejamos invitados para que sigan en la compañía de Campus TV y nos vemos en una próxima edición de Agenda Región.